Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Una vez que nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor, usted entonces ahora está en capacidad de poder recibir el mensaje del Señor. Amén. Porque usted ha venido, aparte de ofrendar, aparte de poder alabar al Señor, honrar al Señor con sus diezmos, primicias, ofrendas, usted ha venido también para escuchar el mensaje de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, en la que usted se va a sostener para poder entonces seguir luchando en este precioso espacio-tiempo llamado vida que nos ha permitido vivir el Señor. Amén. Vivimos momentos complejos. Para nadie eso no es conocido, por el contrario, es muy conocido, pero el Señor nos ha dado instrucciones claras para poder nosotros vivir estos difíciles momentos. ¿Dónde están esas instrucciones claras? La Biblia, la palabra de Dios. El manual del constructor, como mucha gente lo dice. Aquí está el manual donde el Señor permite que nosotros tengamos vivir vidas santas y apartadas para Él. No sé si usted alguna vez se ha preguntado ¿qué significa tener o celebrar la cena del Señor? Esto que a veces, con mucha tristeza, podemos decir, la gente lo obvia o lo toma o no lo toma con una liviandad que no debería ser, porque hoy vamos a entender cuán importante es celebrar la cena del Señor. Porque a veces por cosas pequeñas o cosas que podemos modificarlas, sin embargo, no cenamos nada más. Y esto es una orden de Jesús. Es una orden. Si es una orden, usted podrá obedecerla o desobedecerla. Tiene que obedecerla. No es un consejo diferente que yo digo, mira, me parece que tú deberías hacer esto. No. Esto es una orden, es un mandato. Jesús lo dijo, lo instruyó, lo institucionalizó, lo celebró con sus discípulos. Entonces quiere decir que necesitamos ser obedientes a eso. Amén. Pero mire, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer de versículos 17 al 22. Téngalo listo ahí, Primera de Corintios 11, 17 al 22, porque vamos a poder hoy, por medio de las Escrituras, conocer un poco de por qué debemos de celebrar la cena del Señor, por qué debemos de hacerlo, por qué es un mandato, por qué es una obligación, por qué cuando usted no lo hace está infringiendo la ley de Dios, está infringiendo una orden directa de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacerlo? Celebremos la cena del Señor. Para ponerlo más o menos en contexto, cuando Pablo da este versículo que vamos a leer, está ocurriendo algo muy desagradable en una preciosa iglesia de Corintios. Ellos pensaban que estaban celebrando la cena del Señor correctamente, pero no lo estaban haciendo de manera correcta, lo estaban haciendo de forma incorrecta, de forma indigna. Estaban creyendo que estaban alabando al Señor, más bien estaban haciendo cosas inapropiadas para el Señor, para honrar al Dios. Y por eso el Señor le tiene que dar esa revelación a Pablo para que Pablo instruya adecuadamente a la Biblia, a la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermanos, desafortunadamente es muy sencillo, como decía hoy el desorganista, ser atraídos por el mundo y perder la reverencia de lo sagrado. Es muy fácil. Es muy fácil que decir, a ver, sí, pero hagámoslo nomás si todo el mundo lo hace. No, es diferente. Ojalá que jamás usted pierda esa reverencia, ese temor a lo sagrado, a lo apartado. Usted es sagrado para Dios. Su vida es sagrada para Dios. Usted recuerde que es el templo donde Dios habita en su corazón.
O sea, no es cualquier cosa. Usted es algo importante en la obra de Dios. Necesito que usted tenga en mente que muy fácilmente se puede perder la reverencia y el respeto para lo sagrado, como es la Santa Cena. Amén. Eso estaba pasando en Corintios. Y usted va a leer ahora en 1 Corintios junto conmigo. Cuando usted lo tenga listo, 1 Corintios capítulo 11, versículos 17 al 22, usted se va colocando en pie para poderlos leer juntos. Amén. Recuerde, 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 hasta el versículo 22. Lo vamos a leer alternadamente. Yo comienzo con el número 17 y usted sigue con el siguiente. ¿Le parece? Recuerde, aquí estaba ocurriendo algo inapropiado en la iglesia de Corintios y Pablo tiene que instruir a su iglesia, como nos va a instruir hoy. 1 Corintios 11, 17 al 22. Leo en el nombre del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué no tenéis casa en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzaréis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Incline su rostro, buen Padre Celestial, Señor. Hemos leído tu poderosa palabra, Rey de Reyes. Hemos leído aquella palabra, Padre amado, que nos sirve para redarguirnos de pecado, para instruirnos. Esa palabra que tú dejaste para darnos la sabiduría que a veces nos falta en tomar decisiones. Esa palabra, Señor, que nos da la fuerza necesaria con los momentos de debilidad. Esa palabra tuya, Señor, que es la que nos da, Padre amado, las instrucciones necesarias en los momentos de dudas, en los momentos de dolores, en los momentos de angustias. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú te manifiestes con poder en cada uno de nosotros y nos dé el entendimiento necesario y la sabiduría necesaria para poder entender tu verdad. Porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Amén. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está molesto. El apóstol Pablo está muy molesto, porque no solamente que la cena del Señor le estaban tomando de manera indigna, porque a lo mejor había pecado en esa iglesia, sino que aparte de comer como glotones, incluso dice que se embriagaban algunas personas. ¿Usted se imagina eso que ocurra? ¿Usted se imagina lo tergiversado y lo pervertido que estaba haciendo un acto tan sagrado como la cena del Señor? ¿Usted se imagina eso? Eso estaba ocurriendo. Desafortunadamente, en la iglesia de Corinto los hermanos habían perdido el sentido de por qué celebrar la Santa Cena del Señor. Es por esto que el apóstol Pablo les da instrucciones claras y aquí vemos cómo es fácil, pero muy fácil, extraviarse del camino y dejar de reverencia algo tan sagrado como la Cena del Señor. Esta cena de Jesús se había convertido en un abuso irrespetuoso y carnal de algo que merece toda nuestra atención, toda nuestra seriedad, reverencia y respeto, así como el respeto. Miren lo que Jesús dijo acerca de esto. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 6, 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Tomar la cena es tomar el pan de Dios, la provisión de Dios. Jesús lo dijo así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan, la provisión. Jesús repitió continuamente utilizando esta metáfora porque definitivamente Jesús es necesaria para la vida espiritual y vida eterna. Amén. Así como el pan sirve para nutrir nuestros cuerpos, nuestra vida espiritual solamente puede ser nutrida cuando el Señor nos vivifica y nos da nueva vida espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Entonces dice: estos judíos, en el libro, los judíos,
cuando el Señor dijo esta frase de que deberían de comer su carne, incluso se ofendieron de tal manera que ellos dicen lo siguiente, dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede refiriéndose a Jesús, darnos a comer su carne? Es decir, los judíos no entendieron que cuando el Señor hablaba de su carne, no estaba hablando de que eran carnívoros. Incluso algunas personas dicen en el Antiguo Testamento, en la época de la primera iglesia o la iglesia primitiva, pensaban que los cristianos eran carnívoros. A ese extremo de no entender las cosas espirituales llegaron a pensar. Entonces pensaban que los cristianos eran carnívoros, que tenían que comer la carne del Señor, no entendiendo que estamos hablando desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? ¿Y por qué no lo entienden? Porque las cosas espirituales solamente las puedes entender cuando tú tienes al Espíritu de Dios en tu corazón. Son revelación. Por eso cuando alguien dice, oye, es que yo no entiendo la Biblia, no entiendo cómo estos canutos empiezan a alabar, en lugar de estar abrigaditos en su cama viendo Netflix, ellos prefieren estar en una iglesia. Deben de estar locos. Y no estamos locos. Lo que tenemos es agradecimiento en el corazón. Lo que tenemos es un espíritu vivificado. Lo que tenemos es el Espíritu Santo que entonces nos alerta y nos da la vida y el entendimiento necesario para comprender estos tiempos. Eso es lo que tenemos. ¿Verdad que sí? Los judíos no entendieron ellos. ¿Cómo entonces los judíos no entendieron? Porque para entender necesitamos ser vivificados por el precioso Espíritu de Dios. ¿Cuántos vivificados hay aquí por el precioso Espíritu de Dios? Amén. Amén. El apóstol Pablo entonces, observando que se había perdido la reverencia a algo tan sagrado como la celebración de la cena del Señor, porque esto se había convertido en un bacanal e incluso en borracheras, guiados por el Espíritu de Dios, entonces nos da instrucciones claras de cómo celebrar la cena del Señor. Amén. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Por eso es importante que nosotros hoy estemos atentos a estas instrucciones. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 26. Lo voy a leer yo solamente para que ustedes pongan atención. Miren lo que dice 1 Corintios 11 del 23 al 26, donde se instituye la cena del Señor. Pablo dice lo siguiente. Escúchalo a Pablo. Porque yo recibí del Señor. ¿De quién recibió? De Jesús. ¿Se da cuenta? No es algo que él se inventó. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el pasaje que nosotros leemos siempre cuando vamos a cenar. ¿Usted lo recuerda? Sí. Muy bien. De ese pasaje queremos extraer al menos 3 verdades importantísimas. Primero, la primera verdad que tiene que quedar hoy en su mente y corazón es lo siguiente. Jesús mismo ordena celebrar la cena del Señor. ¿Quién lo ordena? Jesús mismo. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Pablo indica claramente, mis hermanos, que lo que está él enseñando no nace de su propia opinión, no es su propia idea, no es su tradición humana, no es una tradición religiosa, sino es la palabra del Señor, la palabra de Jesús. Yo recibí de Jesús, yo recibí del Señor. O sea, es una revelación directamente del Señor Jesús para Pablo y por medio de Pablo a su iglesia. ¿Es importante lo que estamos leyendo? Amén. Es importante, porque todo lo que diga Jesús, por supuesto, es importante, ¿verdad que sí? Pablo está hablando entonces de una revelación directa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y usted sabe, por si no lo sabe, le digo ahora, existen 2 ordenanzas directas de Jesús hacia su iglesia. La primera es el bautismo y la segunda es la cena. En ese orden, el bautismo y después la cena. Por lo tanto, después hablaremos en otro momento acerca del bautismo. Pablo entonces nos está instruyendo hoy, dando enseñanza directa de lo que Jesús le indica a su iglesia. Cristo celebró la cena con sus discípulos en el aposento alto. ¿Recuerda esa parte usted? ¿Cuántos discípulos del Señor hoy van a cenar? Amén. Todos nosotros, ¿verdad que sí?
Lucas lo describe así. Mire este momento, cuando el Señor instituye la Pascua, celebrando la Pascua, Él instituye la cena del Señor. Y de ahí nace la cena del Señor. Porque la Pascua tiene un significado, pero para los judíos. ¿Recuerdan la Pascua? Cuando los judíos fueron salvados o rescatados de la esclavitud de Egipto y fueron llevados a la tierra prometida. Eso es para ellos la celebración de la Pascua. Pero para nosotros, esa celebración de Pascua se instituye más bien la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Él también nos liberó de algo. ¿Sí? ¿De qué nos liberó Él? Del pecado. Él nos hizo libres del pecado. Así como a los judíos los hizo libres de la esclavitud de Egipto, el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Lucas 22, del 17 en adelante, declara cómo fue la primera cena. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, mire lo que dice Jesús: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y preparad allí la cena. El Señor entonces, por medio de su revelación a Pablo, quiere enseñarnos la importancia de este acto, la cena del Señor y su significado. Recuerden, esto fue planificado. Esto fue justo en la última semana que vive el Señor. La última noche. Esta cena es importante por muchas cosas, por muchos eventos que van a suceder. Esta cena es importante porque los judíos, para ellos esta semana era importantísima. ¿Por qué? Porque celebraban la salida de Egipto. Celebraban de cómo Dios los había liberado del yugo de la esclavitud por más de 400 años que estuvieron presos por los egipcios. ¿Y usted recuerda cómo los liberó? Recuerda que hubieron muchas plagas porque el corazón del faraón de Egipto era tan duro, pero tan duro, que pese a todas las señales, prodigios y maravillas que Dios había hecho con el pueblo judío, sin embargo, cuando vienen las plagas, 10 plagas, va aumentando este número de plagas y los eventos, y tiene que pasar la última plaga, aquella que mataba a todos los primogénitos. ¿Recuerda eso? Los primogénitos, tanto de animales como de personas. Pero había una forma única de poder ser liberado de esta muerte. ¿Cuál es esa forma? Que sacrifiquen al Cordero Pascual, que su sangre sea colocada en los dinteles de la puerta, ahí en el umbral de la puerta. Ahí tenías que pintar la sangre del Cordero Pascual para que entonces el ángel de la muerte, que iba a venir esa noche, si ve la sangre del Cordero, pasa de largo y no entra a matar al primogénito. Eso pasó para los judíos. Y eso fue dolor terrible para el pueblo egipcio. ¿Usted se imagina que de todas las familias ocurra que el primogénito muera? ¿Cómo se sentiría ese pueblo? Debe ser desastroso. Debe ser desastroso, debe ser un dolor, debe ser algo tan grande que por fin logra mover el corazón de Faraón y dice, ok, vayan a alabar a su pueblo al desierto. Les da la autorización, pero después se arrepiente y usted conoce el resto de la historia, cómo el Señor los libera. Pero en todo caso, lo que estamos tratando de encontrar es el significado, el por qué es tan importante celebrar la cena del Señor. La cena del Señor para el judío es entonces celebrar esa libertad de la esclavitud de Egipto. Pero para nosotros, como hijos de Dios, para nosotros como cristianos, celebramos la liberación de nuestra esclavitud del pecado. Amén. Amén. Hermano, porque aunque usted piense lo contrario, usted antes que creía ser libre, porque mucha gente en el mundo cree ser libre, y dice, no, yo soy libre, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero nada con Jesús, porque yo soy libre si yo hago todo lo que me da la gana. Y no nos dábamos cuenta que por ese velo que teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros ojos espirituales, no nos damos cuenta que nos estábamos haciendo daño. Y no solamente estábamos haciendo daño a nosotros mismos, sino que estábamos haciendo daño a nuestro alrededor, a los que debemos proteger, a los que debemos cuidar, nuestros hijos, nuestros cónyuges, y hacíamos daño. Pero cuando la revelación, cuando el pecado fue revelado en nuestras vidas, entonces Jesús quitó la venda de nuestros ojos y el Espíritu Santo nos dio el convencimiento de pecado, justicia y juicio, y ahí entendimos
de que estábamos equivocados. Amén. ¿Usted también tuvo esa revelación? Amén. Recuerde usted entonces, mire, la cena del Señor es importante para el cristiano porque Él nos dice que nosotros hemos sido ya librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses, capítulo 1, 13 y 14. Eso dice Colosenses. Él nos sacó de ese lodo cenagoso, nos sacó de esas tinieblas y nos colocó en el reino de su Hijo amado. ¿Cuál es ese Hijo amado? Jesús, Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Entonces usted se da cuenta que esto no es un consejo, porque Jesús mismo ordena celebrar la cena del Señor. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo dice, mira, yo recibí de esto y yo te lo transmito a ustedes. Tienen que hacerlo así. ¿Estamos claros? Orden del Señor. Entonces, ¿nos servirá de bendición ser obedientes a Jesús cenando? Amén. Tenemos que cenar. Segundo, el Señor nos dice lo siguiente: no olvides el sacrificio hecho por ti. No olvides mi sacrificio, dice Jesús. 1 Corintios 11, 24 al 26. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Recuerde esa frase, en memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús, hermanos, transforma la cena de Pascua en la cena del Señor. La última cena pascual fue la primera cena del Señor. Por eso los sacrificios cesaron. Por eso ya no hay sacrificio. Porque la sangre de los corderos, millones de corderos que mataron, no significaba librar ni siquiera un solo pecado, sino solamente cubrirlos. Pero el Cordero de Dios es el que verdaderamente quita el pecado del mundo. Amén. ¿Ve la diferencia? ¿Ve por qué es importante cenar? Es una orden de Dios. Y Él nos dice, mira, no olvides mis sacrificios. Jesús entonces transforma la cena pascual en la cena del Señor que nos libera de la esclavitud del pecado. El pan, hermanos, ponga atención a esto, representa toda la persona de Jesús, todo lo que Él es, el Dios encarnado. Toda la encarnación se resume en esa palabra, pan o el cuerpo de Cristo. Ahí está metido todo lo que la deidad de ese precioso niño que nació y se hizo hombre, dejó su reino, dejó su gloria, dejó toda su alabanza. ¿Para qué? Para venir entonces a nacer como un simple mortal, ir a una casa de unos padres naturales, pero seguir siendo Dios para poder salvar a este mundo. ¿Es importante el sacrificio de Cristo? Amén. Es importante que le tomemos el peso a esto que estamos hablando. Jesús transforma la cena de la Pascua en la cena del Señor. Este mismo Dios encarnado fue el que se entregó para salvar a toda su iglesia y a todos los que creen en Él como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien aquí que crea en Jesús como Señor y Salvador? Amén. Gracias, Señor. Ahora, una vez que yo tengo esta revelación, ¿la Santa Cena es importante? Sí. ¿Por qué? Porque es obediencia, es una orden de Dios. Segundo, estoy recordando de dónde Él me sacó. Estoy recordando que el sacrificio del Señor es importante e imprescindible para que yo pueda entrar al cielo. ¿Le estoy dando ese significado? Él me liberó de la esclavitud del pecado. Usted era esclavo. Aunque crea que era libre, aunque crea que podía hacer lo que le dé la gana, no es cierto. Recuerde que el diablo todo lo que dice es mentira, porque él es padre de mentira y todo lo que dice de él es mentira. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, que tengo esta revelación y ha llegado y sé el significado de la Santa Cena, Jesús dice lo siguiente: haced esto. ¿Cuál es el esto? Cenar. Haced esto en memoria de ¿quién? De mí, en memoria de Él, en memoria del Señor. O sea, dice, mira, no te olvides lo que tú eras antes. Recuerden, la semana pasada, estas semanas últimas hemos estado hablando de lo que éramos sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que seremos después cuando estemos en la eternidad. ¿Usted ha estado en estas predicas antes? Amén. Todo lo que éramos, los carnales que éramos, estábamos muertos en delitos y pecados hasta que Jesús viene a nuestras vidas y nos da vida eterna. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso es lo que hemos estado hablando. Y ahora estamos tratando de comprender por qué el Señor dice, mira, haz
esto en memoria de mí. El mandato del Señor es una orden, no es un consejo, es una orden. Haced esto, haced esto. ¿Qué es esto? Cenar. Cenar con el Señor. Haced esto en memoria de mí. Por eso me es difícil entender cómo algunos cristianos no desean celebrar la cena del Señor por alguna razón, cualquiera que ésta sea. Ahora, si hay pecado en tu vida, eso es otra cosa. Pero si hay pecado en tu vida, antes de cenar, tú tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo me arrepiento. Yo confieso mi pecado. Y soy limpio por tu sangre. Pero debemos de cenar. Hermanos, que el domingo, el primer domingo de cada mes sea una iglesia repleta, donde no falten asientos. Donde usted pueda invitar a las personas que sabe que necesitan ser limpiadas por la sangre del Cordero de Dios. No puede pasar lo que está sucediendo hoy. No puede. Yo me niego a eso. No puede ser que un hijo de Dios no pueda tomarle el peso a esto. ¿Se da cuenta cómo es tan sencillo apartarse de lo sagrado? ¿Cómo el mundo nos puede atraer? Y nos puede decir, pero quédate en la casa si hoy está frío. ¿Para qué te vas a salir? Está helado, mira, va a llover, el clima está... ¿Para qué vienes? Habrá otros domingos, total la iglesia no se va a ir. Pero es la Santa Cena. Es una orden de Dios. Es una orden del Señor. Es una orden directa y expresa que Jesús hace a su iglesia. Por eso es complicado entender cómo algunas personas no desean cenar, no hacen ese esfuerzo por venir a cenar con el Señor. Por supuesto, ese pecado, como dijimos, ya eso es otra cosa, pero aún así hay oportunidad para arrepentirse, confesarlo y cenar con el Señor. Para el judío recordar un acto, recuerde, hacer memoria de mí, no solamente significaba decir lo que para nosotros decir, ay, así, recuerdo que lo que comí ayer fue esto, o recuerdo que tengo que hacer mañana. No, para él era algo importante la palabra recordar. Para él era importante el decir, hacer memoria de mí. En ellos está la conciencia de que Jesús mismo estaba presente en ese momento. O sea, recordar para ellos es traer a la conciencia, tanto a su mente y su corazón, de lo que Jesús había hecho por ellos, de lo que Dios había hecho por ellos. No era solamente un mero acto de recordar, sí, mira, 2 más 2 es 4, 2 por 4, 2 más 2 es 6, no. Es recordar y decir, Jesús, si tú no hubieras hecho eso, yo seguiría en el pecado. Es poder decir, Señor, si tú no te hubieras atravesado en mi vida, ¿dónde estaría yo? Es poder decir, ¿qué estaría haciendo de mí? ¿Qué sería de mí si tú no te hubieras atravesado mi vida? ¿Ha hecho esa meditación usted? Amén. Porque esa es la meditación que usted tiene que hacer antes de cenar. ¿Qué estaría haciendo hoy? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras salvado? ¿Dónde estaría hoy? ¿Cuánto ha cambiado mi vida desde que conozco a Cristo? ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que conoce a Cristo? ¿Usted se ha hecho esa reflexión, esa introspección? Porque eso es lo que usted tiene que hacer antes de venir a cenar con el Señor. Al celebrar la Santa Cena del Señor debemos pensar, meditar, reflexionar en lo que estamos haciendo. Estamos trayendo a la mente lo que Jesús hizo en la cruz. Su cuerpo y su sangre. Amén. Fueron derramados para que usted y yo tengamos salvación. Entonces, primero es una orden del Señor, no es un consejo. El cenar es una orden. Segundo, nos pide que nosotros siempre tengamos en memoria este sacrificio hecho por el Señor. Piensa siempre, haced esto en memoria de mí. Y tercero, quiero que reflexione en el nuevo pacto que significa cenar con el Señor. El Señor toma la copa y declara lo siguiente, 1 Corintios 8:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. El Señor nos dice, esta copa representa una nueva relación por medio de mi sangre. Esa copa representa el sacrificio del Señor. Esa copa representa que tú ahora puedes acercarte con confianza al trono de la gracia. Esa copa significa que ya Dios Padre no te ve como un pecador. Dios Padre te ve a través de la sangre del Cordero de Dios.
Y ahora nos ve como justos. Y ahora nos ve como limpios. Y ahora nos ve como hijos de Dios. ¿Es importante el sacrificio de Jesús? ¿Es importante la copa de este nuevo pacto? Este pacto ya no es en base a sangre de corderos, que murieron millones de corderos. Pero que esa sangre no limpiaba ni un solo pecado. Los cubría para que al año siguiente vuelvas y sigas cubriendo con esa sangre. Pero cuando Jesús ya comienza su ministerio y de repente el Juan el Bautista lo ve de lejos y usted sabe lo que dice él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermano, el mundo ya está justificado. El mundo está limpio de pecado. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Por eso siguen siendo pecadores inmundos. Por eso siguen en delitos y pecados. Porque Jesús no está en su vida. Porque Jesús no ha sido entronado en su corazón. ¿Se da cuenta por qué es importante la predicación? Amén. ¿Se da cuenta por qué es importante lo que el Señor hoy está diciéndonos aquí en este lugar? Porque esta copa del nuevo pacto es lo que está diciendo que ahora tenemos entrada libre al ser Padre por medio de Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, no importa lo que tú seas, creas que eres bueno, que eres justo, nadie, absolutamente nadie. La copa del nuevo pacto entonces nos dice que representa una nueva relación por medio de la sangre de Jesús. En el nuevo pacto los pecados son perdonados de una sola vez y para siempre, porque hermanos, este acto de Jesús en la cruz no se va a volver a repetir nunca más. Nunca más. Él murió una sola vez. Por eso el libro de Juan 1:29 dice lo siguiente, el siguiente día, cuando lo ve Juan de lejos, le dice, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De qué se trata este nuevo pacto? Todo se trata de una transformación interna que nos ha limpiado de todo pecado. Las palabras el nuevo pacto nos llevan a pensar en lo que el profeta Jeremías decía en el Antiguo Testamento, y en el capítulo 31, cuando dice lo siguiente, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré para ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. En la profecía del profeta Jeremías era esa. Algún día habrá un derramamiento tan grande del Espíritu Santo que Él perdonará los pecados por medio de un nuevo pacto, de una nueva sangre. Ya no de corderos, sino la propia sangre de Jesús. ¿Es importante cenar? Amén. Es importante cenar, hermanos. Amén. Es importante tener reverencia a ese acto. Amén. Es importante tener reverencia a ese acto. Es una obligación de todo cristiano. Es una obligación de todo hijo de Dios. Es una obligación que Jesús mismo se lo dice a Pablo, para que Pablo nos lo diga a nosotros. Él instituyó la cena. Él cambió la fiesta de las Pascuas por la cena del Señor, porque ya no necesitaban más sacrificios. Se acabaron los sacrificios. Cenar con el Señor es tener ese nuevo pacto. El nuevo pacto entonces significa una nueva relación con nuestro Padre Celestial por medio de la sangre de Jesús que quita el pecado del mundo. Finalmente, la muerte del Señor, que dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciar significa, la palabra anunciar significa predicar. Es la misma palabra para predicación. Quiere decir que cuando la palabra dice, mira, tú tienes que cenar conmigo y después de cenar tú tienes que ir y anunciar hasta que Él venga, significa que usted tiene que predicar esto hasta que Él venga. ¿Se da cuenta cómo es importante la predicación? ¿Somos obedientes a eso? ¿A cuántos tú le has dicho que Dios lo ama? ¿A cuántos le has dicho que sus pecados ya han sido pagados? Que Jesús ya murió en esa horrible cruz, que Jesús ya pagó la vergüenza, que Jesús fue azotado, fue avergonzado, fue desnudado, fue clavado, lo atravesaron con su lanza, que toda su sangre fue vertida por ti. ¿Le ha dicho a alguien eso? Porque eso es predicar. Eso es anunciar hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo tenemos que predicar? Hasta la segunda venida de Jesús. Y si mal no estoy, Él no ha venido todavía. Usted necesita predicar, hermano. Necesitamos tomar el peso de lo que estamos haciendo.
Como conclusión, quiero decirles que el libro de Juan 6:47 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos creemos en Él? Amén. Si usted cree en Él, tiene vida eterna. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna. En la cena del Señor, entonces, hacemos memoria de Él. Tenemos comunión con Él y con otros creyentes y proclamamos su evangelio de salvación hasta que Él venga. Anunciar significa predicar. Cenar con el Señor significa ser obedientes a su orden. Cenar con el Señor significa reconocer el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Saber que si Él no deja su trono, usted estaría muerto en delito y pecado. Saber que cuando Él regresa, cuando Él viene y deja su trono y muere en esa horrible cruz, y usted lo recibe como Señor, usted es salvo. Cenar con el Señor significa reconocer que Él es mi Señor y mi Salvador. Amén. Cenar con el Señor significa que ahora hay un nuevo pacto, que ya no es por sangre de animales, no, ahora es por sangre del Cordero de Dios, del propio Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Usted ha sido limpiado por esa sangre? Usted tiene que cenar. Y no solamente cenar, ahora tiene que testificar a otros. La cena del Señor significa eso, venir ante Él, cenar con Él, obedecerle a Él, recibir el beneficio de la cruz y poder contarle a otros que ellos también son salvos. Amén. ¿Usted ha hecho eso? Yo sé que muchas veces nos olvidamos de todas estas cosas porque a lo mejor no lo sabemos, pero la cena del Señor es un acto imprescindible en la vida del cristiano. No puede faltar eso, mi hermano. No le puede faltar. ¿Hay cosas más importantes? No para el Hijo de Dios. Cenar con Dios es venir ante Él a reconocer que solo por Él somos salvos. Que solo porque Él ha muerto en la cruz y yo lo he reconocido como Señor y Salvador, soy lo que soy. Amén. Una nueva criatura. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén. Hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre. Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito a que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya.
ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti.